vivieron con mayor intensidad los contrastes porfiristas fueron aquellos que vivían en los pueblos, y en Durango no fue la excepción, como lo fue el caso de los pueblos libres en Cuencamé. De acuerdo a la Ley Territorial de 1905, Durango estaba integrado por 13 partidos. En el partido de Cuencamé, municipios de Cuencamé, Peñón Blanco y Santa Clara, se registraba la mayor concentración de la propiedad en el estado de Durango. Pastor Ruaix señaló que 14 familias poseían 1.185.090 hectáreas y que los únicos pueblos y congregaciones que tenían tierras propias eran el pueblo de Peñón Blanco, con aproximadamente 4.500 hectáreas, y los de Santiago y San Pedro de Oquila, reducidos a 3.700 hectáreas. Son dos pueblos de origen campesino, de origen prehispánico, eminentemente indígena. Un latifundio es la propiedad agraria de gran extensión que pertenece a una sola persona y que se caracteriza por la mala explotación de sus recursos. Varios de los latifundios existentes se ubicaban ahí: Santa Catalina del Álamo, Juan Pérez, Sombreretillos de Campa y Atotonilco, por citar algunos. Bueno, la hacienda de Sombreretillos perteneció en su momento a Laureano López Negrete. Fue un personaje muy ilustrado, un terrateniente de la región de La Laguna, de la región del municipio de Cuencamé, y justamente aquellos que incendiaron el pensamiento de Doroteo Arango, Francisco Villa, en 1894, cuando un familiar directo y muy cercano a Laureano López Negrete de Cuencamé quiere atentar en contra de una hermana de Doroteo Arango. Ahí en Oquila, los indios de Oquila y de Santiago, habían recibido sus mercedes de tierras virreinales desde la época de la colonia. Tenían sus títulos de tierra. Y que en determinado momento, para 1843, la avaricia de una familia muy connotada en Durango, como los López Negrete, avisoró el futuro promisorio de estos terrenos fértiles que estaban en manos de esos indígenas campesinos. Según investigaciones de Guadalupe Villa Guerrero, en 1869, 6 años antes de que Ladislao López Negrete y Buenaventura G. Saravia compraran la hacienda de Atotonilco, los pueblos unidos de San Pedro y Oquila solicitaron al gobierno de Durango la dotación de terrenos pastizales. Al concederse y cumplirse el reparto, y sin que aparentemente nadie se diera cuenta, por un error de medición, fueron invadidos terrenos pertenecientes a Atotonilco. Casi 10 años después, los dueños se dieron cuenta e iniciaron un juicio de amparo. Los oquilas pensaban que por la mala calidad de la tierra los hacendados no pelearían por ellas. Sin embargo, diversas circunstancias propiciaron la revalorización de esos terrenos, que por supuesto, los hacendados no cederían a los campesinos. En 1895 se terminó de construir el ferrocarril internacional en su tramo entre Durango y Torreón. El trazado de la vía no tocó la cabecera del partido, pero sí las tierras de las haciendas. El auge de la vecina comarca lagunera impactó al partido de Cuencamé, pero el producto que ató a Cuencamé al desarrollo capitalista de la laguna fue el guayule. El guayule es un arbusto que se da muy generosamente en los estados desérticos de Chihuahua y Durango, en las regiones desérticas. Es un arbusto que da una especie de resina, o bien otros le llaman caucho. Entonces los grandes concesionarios de autos que tenían mucho auge a principios de siglo, pues era muy generoso el poner sus llantas de hule con el caucho o bien con el guayule, que se generaba en cantidades industriales. Entonces los hacendados vieron que el producto pues tenía mucha plusvalía. Ya vieron los terrenos que tenían los indígenas de Santiago y San Pedro Oquila, vieron que eran más rentables independientemente de los aguajes y del pastoreo, pues tenía un valor adicional que se llamaba guayule. Por estas razones, los López Negrete y González Saravia, todavía socios, promovieron un juicio de deslinde contra los oquilas.
En aquel tiempo había un movimiento a nivel nacional que comandaba Porfirio Díaz, donde mandó a todos los estados de la República a compañías particulares o bien gubernamentales que hacían el deslinde de las tierras, y empiezan nuevamente a generarse otro conflicto. Estamos hablando para el año de 1903 aproximadamente, donde se da el detonante de este conflicto. Los juicios, apelaciones y amparos se llevaron 10 años, hasta que en julio de 1899, sin que se hubiera dictado aún el fallo definitivo, Laureano López Negrete expulsó a los ocuilas de las tierras en litigio con crueldad inaudita. Entonces empezaron a depredar, los grandes latifundistas empezaron a quitarles la tierra. En 1903 empezó el auge del guayule. Las procesadoras del guayule más importante eran las de la Continental Mexican Rubber Company, consorcio estadounidense encabezado por John Rockefeller Jr. y Daniel Guggenheim. Para 1905 los López Negrete empezaron a cercar su propiedad, es decir, a delimitar su finca o su terreno. ¿Quién fue el que los encabeza? Pues tuvo que haber una cabeza principal. Estamos hablando de Calixto Contreras, que hacia el año de 1905 se levanta, hace un llamado a los campesinos, a los indígenas de estos pueblos indígenas, y cuando los López Negrete se dan cuenta de la gran inteligencia de este personaje, don Calixto Contreras es apresado y mandado a la leva, y lo mandan durante 5 años a San Juan de Ulúa, al sur del país. Buena parte de 1.500 toneladas que habían sido cosechadas, según los vecinos de Santiago y San Pedro de Oquila, fue en las tierras que les habían sido ilegalmente arrebatadas, de modo que en 1908 volvieron a demandar a la hacienda. Esta vez los representó Severino Ceniceros Bocanegra. Si bien es cierto, había ciertos visos de insurrección a nivel nacional, como el caso de las huelgas de Río Blanco en Veracruz y de Cananea en Sonora, de los levantamientos de Tomochic en el estado de Chihuahua. Podemos encontrar que el porfiriato en la zona de Yucatán, en la zona de Nequenera, ahí no solamente fue una absoluta explotación al campo y a los hombres que trabajaban en ello, sino se practicó nuevamente el esclavismo. Pero no nos quedamos muy atrás. Si nos vamos al Real de Minas de Velardeña, en el municipio de Cuencamé, encontraremos que los mineros trabajaban en condiciones infrahumanas, en condiciones de verdadero esclavismo. En 1909 surge una insurrección de mineros en Velardeña, municipio de Cuencamé. Podemos decir la masacre de casi 100 mineros el domingo de resurrección de 1909 por andar haciendo una procesión católica y que tenían prohibido por parte del gobierno de Porfirio Díaz, porque ya sabían, y del jefe político, porque ya sabían que había levantamientos, había unión, había ya brotes y que no querían una cosa firme. ¿Por qué no se da un movimiento, un estallido en Cuencamé o en Velardeña si existían estos antecedentes importantes? ¿Por qué se dio el levantamiento en Gómez Palacio en tiempo y forma? Pues justamente por eso. La policía rural, la acordada de aquel tiempo, a quien más tenía vigilado era específicamente el pueblo de Cuencamé. ¿Por qué? Porque había 2 personajes fundamentales ahí. Uno se llamaba Calixto Contreras, otro se llamaba Severino Ceniceros Bocanegra. La región de Cuencamé es un referente obligado a nivel nacional. Lamentablemente lo tenemos eclipsado por los grandes acontecimientos nacionales. No podemos entender la Revolución Mexicana sin Cuencamé.